Muy bien. Entonces, como les decía, si ustedes entienden el artículo 29 del Código de Notariado, ustedes van a poder hacer en cuanto a la forma cualquier escritura pública. Cualquiera. Todas llevan los mismos requisitos. Compraventa, mandato, donaciones, constitución de fideicomisos, sociedades anónimas, asociaciones, constitución de sociedades civiles, constitución de iglesias evangélicas, lo que se les ocurra. Todas llevan los mismos requisitos. Miren, número de orden, número 1. Este es correlativo. La siguiente escritura, número 2. La siguiente, número 3. La siguiente, número 4. Pero si la 4 está cancelada, no importa, igual ocupa un lugar en el protocolo y por lo tanto lleva número, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay notarios que imagínense, se echan, yo he visto protocolos de 2.500, uno de 5.000 escrituras al año, en un año, ¿verdad? Cartulan bastante, algunos notarios. Entonces, correlativo el número de las escrituras, ese no lo podemos variar. Luego, lugar y fecha, ¿verdad? Lugar y fecha. En la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Mazatenango, en la ciudad de Cobán, ¿verdad? Depende. El día 24 de agosto de 2023. Luego teníamos, ¿se recuerdan? Luego tenemos que indicar quiénes son los que comparecen, pero aquí por técnica notarial yo les decía, ponemos las palabras ante mí, Otto Guillermo Amado Jálida y notario. Acá no es necesario poner el nombre del notario, pero por técnica notarial regularmente lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ante mí, Otto Guillermo Amado Jálida y notario, comparece. Aquí si quieren le pueden poner por una parte o si no, esto lo pueden omitir. A mí me gusta ponerlo porque me gusta establecer quién es quién, ¿verdad? Pero no es obligatorio que lo pongan. Entonces, comparecen por una parte el señor Javier Alexander Romero del Valle, quien nos manifiesta ser abogado, quien manifiesta ser, perdón, de 44 años, soltero, guatemalteco, abogado y notario, con domicilio en el departamento de Guatemala. Bien, a mí, el licenciado Castillo, que fue el que en principio me enseñó a redactar, de ahí tuve otros maestros, el licenciado Estuardo Castellanos fue el que me perfeccionó la técnica, digamos, ¿verdad? Pero en principio el que me enseñó fue el licenciado del Castillo. Y él siempre nos decía, recuérdense, jóvenes, ustedes siempre tienen que poner de todas las personas que comparecen, nombre y 6 datos, ¿verdad? Nombre y 6 datos. Nombre y 6 datos. Entonces, nombre va Javier Alexander Romero del Valle. Datos, edad, 44 años. Estado civil, soltero. Nacionalidad, guatemalteco. Profesión o oficio, abogado y notario. Domicilio, domicilio en el departamento de Guatemala. Y luego, ¿cómo se identifica? ¿Verdad? Eso lo tenemos en el siguiente. Acá podemos identificarlos de 3 formas. Una, yo como notario conozco a la persona que está contratando. Entonces, miren quién es persona de mi anterior conocimiento. Javier Romero, él lo conozco yo desde el primer día que estuve en la universidad y hasta la fecha, pues seguimos siendo amigos. Ya son 20 y pico de años. Entonces, yo a él lo conozco y él me conoce. Entonces, miren, yo no tengo necesidad de identificarlo. Si sé plenamente quién es él, conozco su familia, sé dónde vive, todo, ¿me entienden? Fui a su acto de graduación, él fue al mío, etcétera. Entonces, yo lo conozco, entonces solo tengo que manifestar en la escritura que lo conozco, no es quien es persona de mi anterior conocimiento. Ahora, si no lo conozco, entonces aquí tenemos que identificarlo con su documento personal de identificación o con el pasaporte. Si ustedes se dan cuenta, el código no establece que el pasaporte sea en caso de extranjeros. Entonces entendemos que los guatemaltecos también se pueden identificar en las escrituras con pasaporte, pero en general, ¿verdad?
los guatemaltecos se identifican con el documento personal de identificación y los extranjeros los identificamos con el pasaporte. Entonces, miren, quien se identifica con documento personal de identificación, DPI, con código único de identificación, CUI 2300, espacio 0005.000, espacio 0101. Y luego lo ponemos en números en paréntesis. Tiene que coincidir el número y en letra, porque si no vale lo establecido en letra. Ahora, si ustedes observan, yo aquí le puse espacio. Algunos acostumbran a ponerle coma. Algunos acostumbran a dividir los números, por ejemplo, ponen 0 CUI 2300 y luego ponen 2300 entre paréntesis en número. ¿Ya me entienden? Los separan con las cantidades en cifras. De todas las formas es válida. ¿Verdad? Según las reglas de la ortografía, las pausas dentro de las palabras se simbolizan con coma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy dividiendo 2300, 005, 5000 y 0101, pues con coma lo puedo dividir. Estamos bien, ese espacio que voy a hablar, ese se representa en la escritura con comas. Yo me acostumbré a ponerle la palabra espacio, ¿verdad? Entonces, pero es válido, ¿verdad? Cualquiera de las tres formas se las van a aceptar en los registros y son válidas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es identificar cada uno de estos números. Luego, indican quién extendido por el Registro Nacional de las Personas, RENAP, y luego vamos a indicar en qué calidad está compareciendo esta persona, a quien en el presente instrumento se le denomina comprador. Y luego, y por la otra parte, miren, y ahora vamos a hacer comparecer a la otra persona. ¿Se recuerdan? Y luego de que ya compareció a la otra persona, entonces el notario tiene que hacer constar algo. Entonces el notario pone doy fe, que me asegura, pueden poner doy fe acá o pueden no ponerlo, ¿verdad? Hay algunos que lo ponen, otros no. Es necesario, ahorita vamos a ver en un ratito, solo que demos fe una vez en todo el instrumento, una vez que demos fe de todo el instrumento, ¿verdad? Entonces, con que al final, vamos a ver en un rato cómo lo haría yo, podríamos dar fe de todo el instrumento, ¿verdad? Pero también podemos dar fe acá, pero si no le quieren poner las palabras doy fe acá, pues ustedes pueden indicar solo me aseguran los comparecientes que estamos bien. Entonces, pero aquí en el ejemplo les puse yo doy fe. Doy fe que me aseguran los otorgantes ser de los datos de identificación consignados. Miren, ellos me están declarando de que los datos que me acaban de dar, que esos datos se los deben de dar de viva voz ellos al notario, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Tal. Y todos los datos y luego el notario pues lo corrobora con el documento de identificación, por supuesto. Pero son las personas las que le declaran al notario cuáles son los datos de identificación que debe tener. ¿Estamos bien? Entonces, que me aseguran los otorgantes ser de los datos de identificación consignados y que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y que comparecen, le agregaría yo, a otorgar contrato de compraventa, de acuerdo a las siguientes cláusulas escriturales. ¿Verdad? De ahí puede ser que una persona acredite su representación. ¿Cómo acredita la representación? Bueno, primero tiene que indicar la calidad en la que está actuando. Por ejemplo, comparece el señor Javier Alexander Romero del Valle. ¿Se recuerdan? Y todos sus datos de identificación. ¿Se acuerdan que él era abogado y notario? ¿Verdad? Y quien comparece en representación de el señor Edwin Leonel Lobos Chinchilla. ¿Estamos bien? Decimos en nombre de quién estamos actuando, quien comparece en representación de el señor o del señor Edwin Leonel Lobos Chinchilla. En su calidad, ahora vamos a decir en la calidad de qué. Primero a quién estamos representando. Ahora en calidad de qué lo estamos representando, porque tenemos, por ejemplo, en el caso de Javier, el mandatario general con representación y cláusula especial, porque es una compraventa, ¿se recuerdan? Entonces, mandatario general con representación y cláusula especial, pero por ejemplo, si fuera un padre representando a su hijo, la calidad en la que actúa es ejercicio de la patria potestad. ¿Estamos bien? Si fuera un tutor, él actúa en ejercicio de la tutela. Esa es la calidad en la que actúa. Entonces tenemos que indicar en qué calidad se está actuando. Miren,
en su calidad de mandatario general con representación con cláusula especial. Ahora tenemos que acreditar esa representación, misma que acredita con testimonio, como este es un mandato, testimonio de la escritura pública número 12, autorizada en la ciudad de Guatemala el día 15 de agosto de 2022 por el notario Edwin Leonel Lobo Chinchilla, el que había puesto de representado, perdón, jóvenes, pero es que los dos son el que se encuentra debidamente inscrito en el registro de poderes del organismo judicial. El infrascrito notario hace constar que la representación ejercida es suficiente de conformidad con la ley a mi juicio para el presente contrato. Entonces, primero describimos el documento. Testimonio de la escritura pública, número tal, de fecha tal, autorizada en tal lugar por el notario tal. Y que le inscribimos en el registro de poderes de conformidad con el registro tal. Y el registro de poderes tiene sus números, su número de registro, digamos, ¿no? Entonces es el que vamos a colocar. Y luego el notario tiene que declarar que de conformidad con la ley a su juicio, la representación ejercida es conforme a la ley a su juicio para el acto o contrato. Aquí es donde el notario califica el mandato. El notario califica el mandato. El notario es el que debe calificar el mandato porque el notario es el que sabe de, de derecho. Entonces, él debe de verificar que efectivamente se cumplan los requisitos para ese acto específico. Por ejemplo, resulta que Javier quiere vender una casa, pero él no está facultado para vender esa casa. Pues eso lo califica el notario, ¿eh? Hay que tener mucha responsabilidad al momento de calificar los documentos con los cuales se acredita la representación. Por ejemplo, si está vendiendo un bien de un menor, el papá, digamos, está vendiendo un bien de su hijo. Pues puede, bueno, puede, pero tiene que tener una autorización previa para hacerlo, de utilidad y necesidad. ¿Se recuerdan? Él tiene que probar que es un negocio útil o necesario para el menor. Y entonces, en este caso, el juez o el notario lo puede autorizar para que realice el contrato respectivo. Y debe de cumplir con una serie de normativas. Entonces, en este caso, el notario no solo va a verificar la representación del menor, hay que tomar en cuenta también que sea suficiente, que esté autorizado para eso, ¿verdad? Entonces, todo eso lo va a calificar siempre el notario. Me vinieron a parquear un carro acá, pero como que se le está quemando el motor, porque solo me llenó de humo todo lo que sale. Yo creo que mejor debería dejar abierto, ¿no? Me voy a ahogar. Bien. Si comparece un intérprete, acá lo único que tienen que tomar en cuenta, el intérprete va a comparecer igual que las demás partes, solo que tienen que indicar ustedes que son intérpretes, ¿verdad? Pero cada intérprete comparece con la parte a la que va a interpretar, ¿verdad? Por ejemplo, de que el vendedor es la persona que no sabe hablar español. No, es que es un gringo. Entonces comparece con él un traductor jurado. Entonces comparece primero él, el comprador, y a continuación comparece su intérprete, ¿verdad? Y se manifiesta que va a ser intérprete de él, ¿verdad? Obviamente. Por ejemplo, si fuera el comprador, comparece primero el comprador, luego comparece el intérprete y luego por la otra parte comparecen el, eh, el vendedor, el comprador, perdón. Entonces ya me entendieron, o sea, cada intérprete va, comparece junto con la persona con la que está, con la que va a actuar. Debe declarar los mismos datos de identificación que los demás otorgantes, ¿verdad? Nombre y 6 datos, ¿verdad? Edad, nacionalidad, profesión, oficio, estado civil, domicilio y la identificación, ¿verdad? En el caso de los intérpretes, cuando son traductores jurados, a veces tienen, bueno, tienen un carnet y tienen un número de registro.
Entonces, en el caso de los traductores jurados, podemos hacer constar ese número de registro también eh, en la escritura, ¿verdad? Le agregamos un dato, no está prohibido, se le puede agregar también. Luego, el punto 7, el cuerpo del instrumento, acá, esto es lo que vamos a empezar a hacer nosotros la otra semana, ¿verdad? Ya casi terminamos los contratos, solo nos falta por ahí la promesa, y, pero eso es rapidito y luego vamos a empezar ya de una vez con la redacción. Pero ¿qué vamos a redactar? No nos vamos a poder redactar la introducción, si eso ya se los enseñó ahorita, como se hace en la clase pasada. Vamos a redactar el cuerpo, porque ¿se acuerdan lo que les dije al principio de la clase? Todas las escrituras llevan la misma introducción y el mismo cierre. Son los mismos requisitos. Entonces no importa si es compraventa, mandato, sociedad, lo que sea, lleva exactamente los mismos requisitos, ¿verdad? El cuerpo del instrumento. Entonces aquí nos vamos a basar en lo establecido en el Código Civil, en el Código de Comercio, según lo que estemos nosotros contratando, ¿verdad? Si es una compraventa, si es un mandato, etcétera. Aquí lo vamos a redactar todo. Esto es el fondo del asunto. ¿Se acuerdan? Ahorita estamos viendo todos los requisitos de forma, ¿verdad? La estructura del instrumento, cómo va. Pero en esta parte, miren, en el cuerpo del instrumento, estas son las cláusulas del instrumento. Digamos, la introducción llega hasta donde establece, me aseguran los comparecientes que son de los datos de identificación antes consignados y que que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que comparecen a otorgar contrato de compraventa de acuerdo a las siguientes cláusulas escriturarias. Hasta ahí, miren, llegó la introducción. Luego que viene, primera, o cláusula primera, como lo quieren poner, ¿no? Primera. Y ahí empieza la primera cláusula. Ahí empieza lo que llamamos el cuerpo, ¿verdad? Del instrumento, que es el fondo del asunto. ¿Estamos bien? Lo otro es forma. Bien. Ahora, básicamente, toca ya, después de que hicimos las cláusulas del contrato, nos toca a nosotros cerrar la escritura. ¿Cómo la vamos a cerrar? A mí me gusta cerrarla con las palabras doy fe. ¿Va? Después del último punto de la última cláusula, ¿verdad? Nada de que yo termino la presento, sino que doy fe, dos puntos. Y a mí me gusta ponerle literales. A, que que todo lo escrito me fue directamente expuesto por los otorgantes. O sea, miren, aquí estoy dando fe de todo el instrumento, de todo el contenido del instrumento. Todo lo que se declaró en el instrumento me fue directamente expuesto por los otorgantes. Ellos lo manifestaron ante mí. Miren, entonces de eso estoy dando fe, de todo el instrumento. Y con eso estoy cumpliendo yo lo establecido en el artículo 34. Se los voy a leer. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria. Por cierto, aquí saco yo que las cláusulas se llaman cláusulas escriturarias, ¿verdad? Entonces, de fe en cada cláusula escrituraria. De la estipulación que contenga ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere. O sea, no es necesario que yo esté dando fe de todo. Ahora, ¿cómo lo debo hacer? Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento que da fe de todo el contenido del mismo. Miren, entonces aquí está dando fe de todo el contenido del mismo en el literal A. Entonces aquí vamos a cumplir con lo establecido en el artículo 34. Luego, B, que tuve a la vista los documentos de identificación de los comparecientes y el título con el que se acredita la propiedad del bien objeto del presente contrato. Entonces aquí yo estoy dando fe de lo relativo al numeral 8 del artículo 29. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Luego, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o con juicio del notario sean pertinentes cuando el otro contrato haya sido precedido de autorización judicial
o proceda a diligencias judiciales o administrativas. Disculpen que le dé tan rápido, pero es solo un pequeño repaso lo que estamos haciendo ahorita. Pero me interesa que quede bien grabado en ustedes esto. Entonces, si nosotros tuviéramos que transcribir algún documento, aquí mismo en el literal B, yo después de que ya manifesté que tuve a la vista los documentos de identificación de los comparecientes, el título con el que se acreditó la propiedad, si yo tuviera que transcribir algo, ¿verdad? Lo haría inmediatamente acá. Entonces, por disposición de la ley, procedo a transcribir el documento siguiente. Luego abro comillas y copio el documento literalmente, como esté, con abreviaturas, con cifras, con faltas de ortografía. Si hay una palabra en idioma extranjero, todo lo vamos a copiar literalmente. Porque así lo establece el artículo 13. ¿Se recuerdan? Todo lo que debe transcribirse se copiará textualmente. Y luego cerramos comillas. E incluso si hay errores ortográficos, los vamos a hacer constar. Luego, literal C. Vamos a hacer constar que le leímos el instrumento a los otorgantes. Normalmente cuando los notarios terminamos de redactar el instrumento, lo leemos a los otorgantes, ¿verdad? Yo normalmente les imprimo una copia a cada uno y les doy una copia escrita a cada uno y yo imprimo una para mí y yo la leo, ¿verdad? Yo se las leo. Entonces ellos van llevando la ley, ¿verdad? Entonces leemos la escritura previa y algunas veces incluso la leemos cuando ya está impresa otra vez, ¿verdad? Para que asegurarnos de que vaya perfecta. Una vez me encantó, fui a hacer una compraventa, pero por razón del negocio tocaba hacerla en la oficina inmobiliaria. Y la señora tenía una pantalla como una pantallota, pero ella la tenía en su oficina, ¿verdad, jóvenes? Y yo desde que entré me llamó la atención porque una televisión enorme, mucho más grande que la mía, creo que era, pero una televisión enorme. Y me llamó la atención, tal vez se juntan a ver los partidos o algo así, dije, aquí va, pero... Y al rato cuando ya empezamos, me dijo, Lick, mire, si quiere conectemos su computadora a la televisión, me dijo, y la proyectamos ahí para que la podamos ver clara. Entonces, miren ustedes, estábamos viendo la escritura como si fuera una pantalla de cine. Ahí no se leía una falta de ortografía a uno, se miraban las letras como de este tamaño, como el tamaño de mi cabeza. Entonces, excelente idea, ¿ah? Pero bueno, entonces que vamos a hacer constar que le leímos el instrumento a los comparecientes. Ya sé que leí el presente instrumento a los otorgantes, quienes enterados o quienes bien enterados, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. ¿Bien? Entonces vamos a hacer constar todo esto en el literal C. ¿Verdad? Que leí el presente instrumento a los otorgantes. Aquí estamos, si se dan cuenta, estamos uniendo el 10 y el 11. Que leí el presente instrumento a los otorgantes, quienes enterados o quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. ¿Estamos bien? Y luego acá, jóvenes, ustedes logran ver el cursor de mi computadora en la pantalla, ¿no? Sí, Lick, se ve. Sí, exacto. Entonces, miren, a continuación, acá, después de donde dice y firman, ahí debería de firmar el primer otorgante. ¿Se acuerdan la historia que les contaba yo del licenciado del banco? Que yo le puse una X para que me firmara como 4 líneas abajo. Y cuando salió, era una mi amiga que era la que trabajaba en el banco y me dice, mire, Lick, pero el licenciado, él cierra las escrituras siempre, me dijo. Y cabal, va pegadito al punto, ahí empezó a firmar él. Y es que es lo correcto. Dije yo, bueno, realmente Lick tiene razón, ¿ah? Y él no era abogado, sino que era, no sé si era economista, contador público, de auditor, algo así, pero él no era abogado. Entonces, ese día el contador me dio una lección a mí, ¿verdad? Porque la ley establece que en las escrituras se debe poner la primera firma e inmediatamente donde termina la escritura, sin dejar ningún espacio. Y la otra firma, si cabe a la par, a la par. Y si no, pues en la siguiente línea, ahí firma. ¿Eh? Y luego de la última firma, pegadito las palabras ante mí, la firma del notario. Así debería de ser.
Claro, lo que pasa es que los leaks ahí siempre quieren dejar un par de líneas ahí porque si hay que hacer algún testado o algo, pero bueno, si ya está firmado el instrumento, no se puede testar. Entonces, ¿para qué están dejando líneas? ¿Verdad? Ya no se puede testar. ¿Verdad? Entonces, hay que cumplir con la ley. Y básicamente, jóvenes, ahí está la escritura pública, las firmas de los otorgantes, luego eh, la firma del notario, pero precedido de las palabras ante mí. Y ahí está autorizada la escritura pública. ¿Qué les parece? Hay algunas otras cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Em, cuando se trata de, cuando se trata de instrumentos públicos en los cuales se están grabando bienes o se están trasladando derechos sobre bienes o se está transmitiendo la propiedad sobre esos bienes, la persona que se obliga, la persona que está entregando el bien, tiene que declarar, tiene que hacer una declaración acá. Entonces, por ejemplo, en las escrituras de compraventa, esta cláusula siempre tiene que estar, es obligatoria. Lo mismo, por ejemplo, en las escrituras donde se está constituyendo un usufructo, se está constituyendo eh, una, ¿cómo se llama esto? Se está constituyendo eh, un gravamen, por ejemplo, una hipoteca. Entonces se tiene que hacer esta cláusula a la que me refiero. Esta cláusula es la cláusula de advertencia o la cláusula de saneamiento. ¿Le suena el saneamiento? ¿Se recuerdan del saneamiento ahí en el Código Civil? ¿Verdad? El saneamiento, ¿se acuerdan que había uno por evicción y otro que era por vicios ocultos? El por evicción es cuando a la persona por orden judicial le quitan el bien. Y por vicios ocultos es cuando el bien pues tiene algún vicio oculto, algún defecto, ¿verdad? Que lo haga valer menos o que lo haga inservible. Entonces, acá es donde la persona que está obligada a entregar el bien tiene que hacer esa declaración. Por ejemplo, si yo le estoy vendiendo una casa a Silvio, entonces yo como vendedor tengo que hacer la siguiente declaración, ¿verdad? Que es la cláusula, esta le pueden llamar de saneamiento o de advertencia, cualquiera de las dos formas. Fíjense, pues establece el artículo 30. En todo acto contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá de las responsabilidades en que incurrirán si así no lo hicieren. Esas responsabilidades en que incurrirán si así no lo hicieren no se me van a confundir porque muchos alumnos piensan que se refiere a las penas relativas al delito de perjurio. Pero no, no. Aquí esta responsabilidad a la que se refiere es a la responsabilidad del saneamiento que establece el civil, ¿se recuerdan? Entonces, es la responsabilidad del saneamiento. Entonces, ¿cómo lo haríamos constar? Esto cuando estemos viendo el contrato de compraventa lo vamos a ver, porque esta regularmente es la cláusula tercera del contrato de compraventa o de cualquier otro contrato que vayamos a ver. Pero bien, ¿qué tenemos que declarar acá? ¿Cuáles pueden ser esos defectos o gravámenes que pueda tener el bien? ¿Verdad? Gravámenes o limitaciones, ¿verdad? Que pueda tener el bien. Entonces, por ejemplo, si el bien tiene un usufructo. Por ejemplo, de que yo quiero comprar un bien, pero resulta que ese bien tiene un usufructo vitalicio a favor de una persona. ¿Lo puedo comprar? Sí, pero lo compro con todo el usufructo. Y hasta que la persona se muera, puedo tomar posesión del la. Porque se acuerdan, los derechos reales prevalecen sobre los demás derechos. Entonces esta persona tiene el usufructo, entonces yo puedo comprar la propiedad, pero me la llevo con todo el usufructo. Pero a mí me tienen que declarar que existe su usufructo. Tienen que informar, ¿verdad? Manifiesta el vendedor que sobre el bien objeto del presente contrato existe un gravamen o existe constituido un derecho real de usufructo a favor del señor Carlos Fernando Rodríguez Andrés.
E incluso pueden poner ahí el número de inscripción en el registro de la propiedad, porque el derecho real tiene su número de inscripción en la propiedad. Con número de inscripción tal, folio tal, libro de derechos reales, número tal de derechos reales, perdón. Entonces identifican el libro, miren. ¿Estamos bien? Entonces identifican ese libro. ¿Y qué pasa? Y luego pues tienen que declarar que aparte del gravamen que acaban de declarar, no existen otros gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar a la otra parte, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, si no hay gravámenes, si no hay ningún gravamen que declarar, entonces ustedes pueden poner manifiesta el vendedor que sobre el bien objeto del presente contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar al comprador. Y luego el notario les advierte. Yo, para que no quede lugar a dudas, pongo ahí que les estoy advirtiendo. Y el infrescrito notario les advierte sobre la responsabilidad del saneamiento en la que incurrirán si en caso lo declarado no es cierto. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente a eso se refiere la cláusula de advertencia. Ahora, ¿hay alguna duda hasta acá? No, Perfecto. cuando ya estemos redactando. Estar redactando es más fácil. Sí, Cuando bueno. estén redactando es más fácil y van a aprender a redactar verbalmente. Porque si ustedes pueden redactar verbalmente, lo pueden hacer, pero muertos de risa eh, por escrito, ¿verdad? Entonces van a aprender a hacerlo verbalmente, ¿verdad? Entonces van a recitar las escrituras públicas, pero no porque se las sepan de memoria, sino porque ustedes saben cuál es el contenido que tiene que tener cada escritura, ¿verdad? Y ya ustedes ya desarrollan el contenido libremente. Ahora bien, fíjense, en el artículo 31 aquí tenemos algo importantísimo dentro de las escrituras públicas. Estas son las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. ¿Se acuerdan? Las del 29 son las formalidades de los instrumentos públicos. Pero estas son las formalidades esenciales. De aquellas formalidades que acabamos de ver, ¿cuáles son esenciales? ¿Verdad? ¿Cuáles son esenciales? Entonces establece artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Miren, les pone esa palabra ahí, esenciales. ¿Verdad? Eso quiere decir que no son como aquellas, sino que estas tienen algo especial. Y ahorita vamos a ver qué es lo especial que tienen. Entonces, miren, pues, de las que vimos en el artículo 29, ¿cuáles son esenciales? Primero, lugar y fecha del otorgamiento. Si nosotros omitimos el lugar y fecha del otorgamiento, entonces estamos omitiendo un requisito esencial. ¿Estamos bien? Estamos omitiendo un requisito esencial. Segundo requisito esencial. Si se dan cuenta el número de la escritura, ese no es requisito esencial, ¿verdad? Este sí. El nombre y apellido de los otorgantes. Miren, tenemos que poner el nombre completo de los otorgantes. Nombre y apellidos. Miren, en plural. ¿Verdad? Entonces nos lo aclara, porque se acuerdan, si solo pusiera la palabra nombre, entonces igual tenemos que entender que se refiere al nombre propio de los apellidos, pero nos lo aclara, nombre y apellidos, ¿verdad? De los otorgantes. Tercero, ¿se acuerdan lo que hablamos de la representación? Pues lo de acreditar la representación es esencial también. Si no se acredita la representación correctamente, estamos omitiendo un requisito esencial para la validez del instrumento público. Y ahorita vamos a ver nosotros cuál es la consecuencia. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de que comparezca, de quien comparezca en nombre de otro. ¿Se acuerdan? Acreditar la representación. Cuando una persona comparece en nombre de otro, acreditar la representación. Entonces, en ese caso, ese es un requisito esencial para su validez. Yo me acuerdo que yo en algún momento, cuando me acababa de graduar, tenía mi amiga que trabajaba precisamente en el registro de poderes. Y entonces, en aquel momento, se tardaban 24 horas para inscribir un poder. Pero esta mi amiga, pues me hacía el favor y me lo sacaba en 2 horas a veces, ¿verdad? Entonces, cuando eran cosas
así muy especiales, digamos, como un arraigo. Entonces yo le pedía favor y sacaban rapidísimo, ¿va? Pero eh, eh, trataba yo de no molestarla mucho, solo como le digo, cuando eran cosas muy importantes, arraigos o cosas así que se corre mucho con el tiempo. Entonces, un día, mi amigo con el que teníamos la oficina andaba preciso con una su cosa, y yo le dije, mira, tengo mi conecte, que no sé qué, y la cosa es de que regresó bien bravo, y vos qué haces tu conecte, ¿para qué? Que no sé qué, y qué onda, es que me rechazaron el mandato, me dijo, así, pero bien, bien molesto. Ay, yo le digo, pero ¿por qué te rechazaron el mandato? Quiero verle, digo, mira, me dijo, y me dio así la boleta de rechazo, y le digo, y solo por eso te lo rechazaron, le digo yo, solo por eso, le digo yo. ¿Y qué pues, qué tiene de malo? Me decía, mira, es que, lo que pasa es que aquel no se dedicaba a notariado, aquel se dedicaba más a penal, laboral y cosas así, ¿va? Y le leí bien el código, le digo que no sé qué, va a molestarlo, ¿va? No le quería decir, ¿va? Entonces al final le dije, mira, pues lo que pasa es que no acreditaste debidamente la representación, porque él omitió la última parte, esa donde decía que, de conformidad con la ley y a su juicio como notario, él declaraba que la representación era suficiente para el acto contrato. Esa parte la había omitido, ¿verdad? Pequeño detalle, le digo, hermano, sí es requisito esencial para la validez de la escritura. Entonces le tocó ampliarla, ¿va? Pero no, me dijo, no la voy a ampliar, voy a hacer una nueva. Me dijo, bueno, pues hacer la nueva como querrás, le dije. Entonces la tenés que anular, le dije yo todavía. Entonces, tenemos que acreditar debidamente la representación. Cuarto requisito esencial para la validez, la participación del intérprete cuando uno de los otorgantes no habla español. Si uno de los otorgantes no habla español, necesariamente tiene que comparecer con un intérprete. Ahora, por ejemplo, si es un extranjero y habla español, por ejemplo, si el gringo habla español, que hay un montón de gringos que hablan español, o el europeo, no habla español, entonces no es necesario intérprete. Pero si no habla y no entiende el español, entonces sí es necesario el traductor o el intérprete. Quinto, esencial, la relación fiel del acto o contrato con sus modalidades. La relación del acto o contrato con sus modalidades, el cuerpo, ¿se acuerdan? Esas son las cláusulas del instrumento, la esencia de qué se va a tratar. Eso lo tenemos que detallar en el instrumento. Y por último, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Las firmas de los otorgantes tienen que estar. No es requisito esencial para su validez. Ahora, en el artículo 33, jóvenes, lo primero que les quiero hacer constar es que este artículo, algunos códigos tienen un error. Ese otro código supuestamente es mejor, pero a ver si tiene el mismo error. Luis. Leyendo en la... Bueno, el artículo 33 tiene un error en algunos códigos, hay otros que no. Les voy a leer yo como sí debe de estar y me dicen ustedes si lo tienen igual. En el artículo 33, la omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Entonces, miren, algunos códigos omiten la palabra no y se lee formalidades esenciales, ¿verdad? Pero ahí es las formalidades no esenciales. Entonces, si les falta la palabra no, agréguense. Entonces, miren, la omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. ¿Estamos bien? El artículo 34, ¿se acuerdan que ya lo habíamos leído? No es necesario que el notario dé fe al final de cada cláusula escrituraria de las estipulaciones que contengan y de las condiciones o circunstancias legales de las personas o las cosas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una sola vez en cada instrumento que da fe de todo el contenido del mismo. Ahora,
Vamos a las formalidades esenciales. ¿Qué sucede si hay una formalidad esencial? Si falta una formalidad esencial. Fíjense, pues aquí tenemos que regresar al artículo 32. ¿Qué pasa si el notario omite una formalidad esencial? Aquí no es multa, miren. La omisión de las formalidades esenciales en instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Entonces, miren, se puede pedir la nulidad. O sea, este documento es anulable. ¿Se acuerdan cuando vimos la nulidad en el Código Civil? ¿Se acuerdan que habían dos tipos de nulidad? La nulidad absoluta, pero cuando había nulidad absoluta decíamos el instrumento es nulo. Y cuando hay nulidad relativa, nosotros decíamos el instrumento es anulable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El nulo no nace a la vida jurídica. Nunca nace a la vida jurídica. Pero el anulable, como este sí nace a la vida jurídica. A menos que se pida y se declare su nulidad. Entonces, miren, eso es lo que establece aquí. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. O sea, el documento es válido, pero yo puedo pedir la nulidad. Y si tengo razón, entonces el juez va a declarar nulo el instrumento. Y tengo 4 años para hacerlo desde la fecha del otorgamiento del instrumento. Entonces, si el instrumento carece de un requisito esencial para su validez, lo pueden declarar nulo. No es que sea nulo, lo pueden declarar. Ahora, este artículo 32 quiero que lo conecten con el artículo 35. ¿Por qué? ¿Será que habrá alguna responsabilidad para el notario si en caso omite un requisito esencial para la validez del instrumento? ¿Qué dicen ustedes? Pues solo si lo anulan, ¿verdad? Si el documento no lo anulan, si nadie pide su nulidad, pues no hay responsabilidad para el notario. Pero, ¿qué pasa si el documento lo anula? Y obviamente esa nulidad le puede causar perjuicio a otra persona. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad civil en la que incurre el notario? Bueno, es una responsabilidad civil de daños y perjuicios. Ahora el notario va a tener que pagar los daños y perjuicios causados. Supongamos de que la persona que había hecho el negocio pierde 200,000 quetzales. Entonces, pues, podrían condenar al notario, si por su culpa se anuló el instrumento, a pagar esos 250,000 quetzales, a pagar los daños y perjuicios. ¿Se acuerdan? Los daños es el menoscabo que sufre una persona en su patrimonio y los perjuicios son las ganancias lícitas dejadas de percibir por causa de los daños. Entonces, el notario va a tener que pagar los daños y perjuicios. Ahora, hay algunos requisitos, ¿verdad? Acá les quiero, hay 2 juicios ordinarios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así como en el saneamiento por evicción, que habían 2 juicios. Un juicio en el que me reclamaban la casa. Y en ese juicio yo tenía que mandar a hacer citar a la persona que me había vendido la casa en emplazamiento de terceros. Y lo tengo que mandar a citar porque si no después no le voy a poder cobrar el saneamiento. Entonces lo tengo que citar. ¿De acuerdo? Y luego, si me quitan la casa, si hay evicción, entonces había un segundo juicio ordinario en el cual yo demandaba a la persona que me vendió la casa para que éste me saneara, ¿verdad? La evicción, ¿verdad? Para que me devolviera el dinero de la casa. ¿Estamos bien? Igual acá, en este caso, si anulan un instrumento, ¿verdad? La nulidad del instrumento público, esta se conoce mediante un juicio ordinario. Este es un juicio ordinario. Entonces, en este primer juicio ordinario tenemos que mandar a citar al notario, ¿verdad? Se tiene que citar al notario. Y se le tiene que oír. Se le tiene que dar la oportunidad de manifestarse y defenderse dentro del proceso. Pero habiendo ido al notario y dejado que el notario se manifieste, ¿declaran nulo el instrumento?
Entonces ahí miren, como lo citamos este primer juicio, entonces ahora podemos iniciar un segundo juicio ordinario para cobrarle los daños y perjuicios al notario. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? Entonces son dos juicios. Primero el juicio de nulidad del instrumento público y en este tenemos que citar y oír al notario. Y luego, cuando ya la sentencia de este juicio esté firme, si declararon la nulidad del instrumento, entonces a mí me van a obligar a pagar los daños y perjuicios. Miren, artículo 35. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de la nulidad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la nulidad, un juicio, el primero. Y en ese juicio tenemos que citar al notario. Y luego tenemos que iniciar un segundo juicio ordinario, que es para demandar al notario por los daños y perjuicios, pero solamente si lo citamos al primer juicio. Si no, no tenemos derecho a pedirle daños y perjuicios al notario. Y esa es la responsabilidad civil del notario. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Ahí vamos bien. Excelente. Ahora, hay algo bien importante que se refiere al razonamiento de los títulos. ¿Qué es esto del razonamiento de los títulos? Bien. Fíjense, pues, es muy común que a la oficina del notario aparecen las personas y le dicen a uno, mire, aquí le traigo las escrituras de mi casa. Y le entregan a uno un folder con un montón de documentos. Porque hay muchos notarios que yo no sé por qué, cuando la persona, digamos, yo le voy a vender a Silvia, Zuli le va a vender a Silvia. Yo soy el notario. Entonces viene Zuli y ella acredita la representación de la finca que está vendiendo. Y entonces viene el notario y cuando le va a dar su escritura a Silvia, le engrapa la escritura que llevaba Zuli, digamos el testimonio que llevaba Zuli. Entonces miren, ahí van dos documentos. Luego Silvia le vende a Carlos y el notario vuelve a hacer lo mismo. Mire, solo engrapa el siguiente. Entonces al final la gente se apunta con un montón de papel y eso es totalmente innecesario porque lo que tenemos que hacer nosotros con el título es razonarlo y devolvérselo a la persona. Me parece que dicen los notarios, yo se lo quito porque si no, él después puede ir y venderle a otra persona con el mismo título. No, porque por eso lo razonamos. El título se razona. Entonces, por ejemplo, que Zuli, ella presentó un título de propiedad de una casa y esa casa se la vendió a Silvia. Entonces yo ese título agarro y lo razono. ¿Ah? Razón. El infrescrito notario Otto Guillermo Amado Halliday da fe que ante sus servicios notariales se realizó la escritura pública número tal, tal y tal, por la cual se vendió el bien objeto, el bien identificado con el presente título al señor tal. Un firma y sello del notario. Entonces ahí el título ya está razonado por el notario. La persona ya no puede acreditar la propiedad con ese título. Entonces se lo debe y hay que, ay, si quiere tirarlo a la basura, lo quiere quemar o a lo que quiera. Pero ese título yo ya lo razoné. Lo que pasa es de que puede ser que digamos, por ejemplo, se esté vendiendo parte del bien. ¿Verdad? Supongamos de que yo tengo una finca, pero yo le voy a desmembrar una parte para vendérsela a Silvia. Entonces yo ahí tengo que razonar que de esa finca ya se vende una porción de una escritura tal. Y le devuelvo su título, porque con ese título va a seguir acreditando la propiedad de él del resto del bien. ¿Me entienden? Entonces, ustedes tienen que razonar los títulos, ¿verdad? Los títulos con los que se acreditó la propiedad y que ese derecho cambie. ¿Ven? Artículo 36. El notario pondrá al margen de la escritura matriz. Bueno, es que yo les estaba hablando al revés, primero de la primera parte y después de la segunda.
Entonces, miren, después del punto y coma donde dice rescinde. Y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiera autorizado. Entonces, yo empecé por el final. Ahora vamos a la primera parte del artículo. ¿Qué pasa si yo realizo una escritura, por ejemplo, de ampliación? Yo hice una escritura pública y esa escritura pública, digamos que por algún motivo yo quiero ampliarla. Les voy a poner un ejemplo. Un cliente viene un día y me dice, mira, yo le voy a prestar dinero al teniente, a un su amigo. ¿Y cuánto le va a prestar? Le dije, 250,000 quetzales o 230,000 quetzales, creo que era. ¿Y qué le va a dar en garantía? Esta finca. Entonces hicimos un mutuo con garantía hipotecaria. Unos meses después, regresa el ingeniero a mi oficina y me dice, mira, fíjate que le voy a dar 150,000 quetzales más al ingeniero. Y la garantía, le digo, la garantía solo vamos a hacer constar que la misma garantía cubre también esta obligación, ¿va? Porque parece que la finca valía mucho más que la deuda, ¿va? Entonces, viene esta ampliación, miren, este segundo contrato por los 150,000 quetzales, modifica el primero, ¿verdad? Es una ampliación de contrato, le estamos dando más dinero del que le dimos originalmente. Y le dimos un poquito de más plazo y le subió un poquito el interés y algunas cosas más ahí que nos habían pactado, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es de que este segundo contrato modificó el contrato que habíamos hecho 5 meses antes, por ejemplo. Entonces, en el margen de este segundo contrato, yo tengo que indicar que tengo que poner una razón en la cual yo manifiesto que este contrato modificó, amplió o rescindió el contrato tal, la escritura tal, ¿verdad? Y eso tiene que quedar al margen de la escritura, ¿verdad? Y esto lo controla el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Cuando ustedes hacen, y vamos a ver también de que hay que presentar un aviso también, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Entonces, cuando ustedes realizan una escritura de ampliación, tienen obligatoriamente que poner esta razón, porque si no lo ponen y les hacen una revisión de protocolo, el Archivo General de Protocolos les va a decir que ustedes tienen que poner ahí la razón, ¿verdad? Y tienen que presentar los avisos respectivos también. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo quedaría el artículo 36? Miren, el notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado. Solo les quiero hacer una aclaración. La razón no la tienen que poner en la escritura nueva, la tienen que poner en la escritura original, ¿verdad? Entonces, en la escritura original ustedes ponen ahí la razón de que esa escritura fue modificada o ampliada por la escritura número tal, ¿verdad? Perdón, yo me había confundido, ¿verdad? Y lo que les dije era que se ponía en la escritura nueva. No, la razón la tienen que colocar en la escritura original. ¿Bien? Les aclaro. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra, miren, ahí se refiere a la segunda, esa otra es la segunda, otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinde. Entonces quiere decir que la razón la tenemos que poner en la escritura matriz original, ¿verdad? Hecha la aclaración. Vámonos ahora al artículo 81, numeral 9. Vámonos hasta el 81, numeral 9. El director general de protocolos tiene las atribuciones siguientes, 81, numeral 9. Pongan atención, porque no es que nos dé así expresamente el notario tiene que hacer tal,
sino que aquí en las atribuciones del Archivo General de Protocolos menciona eso, ¿verdad? Pero está en la ley y tenemos que cumplirlo. Miren, entonces, artículo 81, numeral 9. ¿Ya lo tienen? Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo las modificaciones que sufran. O sea, al igual que nosotros en el protocolo tenemos que hacer una razón, el director del Archivo General de Protocolos está obligado en el testimonio que yo le mandé de la escritura, él también tiene que hacer esa misma razón. Pero ¿cómo se va a enterar el director del Archivo General de Protocolos que yo amplié una escritura? Y ahí es donde viene el aviso, miren. Y de las cuales tenga conocimiento por aviso del notario y autorizante. Tal anotación deberá incluirse en los testimonios que se extienda con posterioridad. ¿Estamos bien? Entonces, la misma anotación que el notario hace en el protocolo la tiene que hacer el director del Archivo General de Protocolos en el testimonio especial que yo mandé para su registro. ¿Estamos bien? ¿Y cómo se entera? Porque yo estoy obligado a mandarle un aviso. Entonces, esto es bien sencillo, ¿verdad? Señor director, yo creo que ahorita es directora, señora, directora, pero yo siempre le pongo señor y entre paréntesis una, ¿verdad? Para que vaya unisex, digamos, ¿verdad? Porque en una de esas me la cambian y yo no me enteré, ahí ya saben. Entonces, yo siempre lo coloco así, pero señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento de la ley, o si quieren le pueden poner en cumplimiento del artículo 81, numeral 9 del Código de Notariado, como ustedes quieran, en cumplimiento de la ley, a usted aviso que la escritura pública número 23 de fecha tal y tal y tal fue modificada, modificó la escritura pública número tal y tal. Entonces le damos ese aviso. Miren, lo que pusimos en la razón, ese le damos el aviso al director del Archivo General de Protocolos. Y entonces el director del Archivo General de Protocolos, al recibir el aviso, nos va a extender un recibo. Ese recibo lo tenemos que agregar a los intestados. Porque en la revisión de protocolos se los van a revisar. Si ellos encuentran una escritura de modificación, se van a revisar para ver si está la razón. Ah, sí, aquí está la razón. ¿Verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es de otro año? Yo amplié, por ejemplo, una escritura de hace un año, que está en el otro tomo de protocolo. Entonces, como ellos, digamos, le hacen la revisión y de ahí le dan tiempo a uno para que arregle alguna cosita, por ejemplo, que no tenemos empastado, o nos falta algún testimonio, algún aviso o algo así, nos dan tiempo para que nosotros lo podamos presentar. Entonces, en ese mismo plazo le dicen a uno, mire, y me hace favor de traerme una fotocopia simple de la escritura donde está la razón. Entonces, lo controlan muy bien, como les digo, ellos, en el Archivo General de Protocolos ellos sí lo controlan todo así, pero minuciosamente. Entonces, no se les va nada. Es raro que se les vaya algo. Entonces, miren, ahí tienen el fundamento legal de los avisos. ¿Qué tiene que avisar el notario? Si un instrumento fue ampliado, modificado o rescindido, ¿verdad? Cualquiera de los tres. Entonces, eso se tiene que dar aviso al director del Archivo General de Protocolos y también tenemos que colocarlo en el margen de la escritura. Muy bien. En el artículo 37, nosotros tenemos tres obligaciones que son importantísimas. Y de una, de hecho, ya hablamos el primer día de clases o el segundo día de clases, tal vez cuando vimos las causas de incompatibilidad. ¿Se acuerdan? Cuando el notario no ha cumplido por más de un trimestre con las obligaciones que le señala el artículo 37 del Código de Notariado. Se refiere a esas obligaciones que vamos a ver ahorita. Regresemos al artículo 3.
artículo 4, perdón. Al artículo 4, numeral 4. Miren. No pueden ejercer el notariado los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Y luego establece ahí un otro párrafo donde indica que cuando cumplamos con la obligación, pues vamos a poder ejercer de nuevo el notariado sin ningún problema. Pero esas obligaciones a las que se refiere allá es el artículo 37. Hoy vamos a ver a qué se refiere este artículo y en el siguiente día de clases vamos a redactar los testimonios especiales, los avisos y bueno, y los avisos, porque son un aviso trimestral y un aviso de escritura cancelada. Eso los van a redactar ustedes, por cierto. A eso les voy a decir qué lleva. Fíjense, pues primero, artículo 37. El notario y los jueces de la instancia, dice acá, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. Ya les dije que eso de que los jueces cartulen ya es muy poco común, ¿verdad? Entonces, el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados de cartular, deben cumplir con las siguientes obligaciones. ¿Qué obligación tiene el notario? Ah, miren, pues la primera obligación es el testimonio especial. Miren, el testimonio especial. ¿Qué es el testimonio especial? Bueno, primero, ¿qué es el testimonio? El testimonio es una copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolación, razones de legalización de firmas o demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Y se acuerdan, ese documento es la transcripción del acta de otorgamiento del testamento común cerrado. Entonces, miren, tenemos estos testimonios especiales. ¿Estamos bien? ¿De qué? Esas son copias fieles. Miren, tiene que ser una copia exacta. Más adelante vamos a ver de que esa copia puede ser por una técnica que se llama transcripción, en la cual nosotros, pues, como su nombre lo indica, transcribimos el documento y luego hacemos una razón en la cual indicamos de que ese documento es transcripción fiel del original. O hay otro sistema que es el sistema de fotocopias. Que este es el sistema más utilizado porque es mucho más sencillo, ¿va? Fotocopiamos el documento y luego le hacemos una razón de que ese documento es copia fiel del documento original, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver cómo se redacta. Pero así a grandes rasgos, básicamente eso es el testimonio. Es una copia fiel del documento que está en el protocolo, de la escritura matriz, acta de protocolización, razón de legalización o demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. ¿Estamos bien? Entonces, tenemos ahí el primer requisito. Miren, el testimonio. El testimonio. Este lo tenemos que remitir al Archivo General de Protocolos o la ley establece que también lo podemos hacer al juez de primera instancia, pero en los departamentos. Pero les aclaro de que allá en la mayoría de departamentos, creo que ya en todos, les voy a corroborar, ya hay ya hay una delegación del Archivo General de Protocolos, entonces ya se pueden presentar ahí los testimonios. Bueno, pero el caso es de que en el plazo de 25 días hábiles, tenemos nosotros que presentar los testimonios al Archivo General de Protocolos. Se cuenta desde que se autorizó la escritura. O sea que, si yo autoricé una escritura pública hoy, el día de mañana me empiezan a correr 25 días hábiles. Vienen sin contar fines de semana y días festivos. Si yo no cumplo con ese requisito, me van a imponer una multa de 25 quetzales. Y si llega el momento de la publicación del listado, yo no lo he cumplido, pues me van a publicar en el listado y no voy a poder ejercer el notariado, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del listado en un momento. Entonces, miren, remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado del menor valor, con los timbres adheridos de conformidad con la ley
En los departamentos de la República, excluyendo el de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Solo que les hago la aclaración, ¿verdad?, de que ahora ya no se hace ante el juez, sino que se hacen las delegaciones del Archivo General de Protocolos que hay en las cabeceras de departamento. Pues miren cómo básicamente es, sacamos la fotocopia de la escritura, luego le vamos a hacer una razón, ¿verdad? Que es una razón, esa es bien sencilla de hacer. Es testimonio especial, le ponemos. Esa la vamos a redactar en la siguiente clase, pero les voy a adelantar. Es testimonio especial de la escritura pública número 25, autorizada o que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 30 de agosto de 2023, la cual contiene contrato de compraventa de bien inmueble. Punto. Hago constar que adhiero los timbres de conformidad con la ley. Guatemala, 30 de agosto de 2023. Miren, ahí tienen ustedes la razón del testimonio. Este testimonio, jóvenes, paga, anótenle por favor ahí cerca del literal A, paga de impuestos el 2 por millar cuando se trata de contratos de valor determinado. Entonces, ¿qué quiere decir 2 por millar? Que por cada 1000 quetzales que valga el contrato, van a pagar 2 quetzales en impuestos de timbre notarial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el contrato fueran 20,000, ¿cuánto van a pagar en timbres? 40 quetzales, ¿verdad? 2 quetzales por cada 1000. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta 150,000 quetzales. Ya de 150,000 quetzales para arriba, todos pagan 300 quetzales en timbres notariales. ¿Estamos bien? Y pagan 50 centavos en timbre fiscal por ojo. ¿Dónde tenemos eso? En la ley de timbre notarial, timbre forense y timbre notarial. Esa regularmente la encuentran ustedes al final de su código. Antes de la ley de jurisdicción voluntaria debería estar. Aquí está. Me perdió la ley. Aquí está. Al final de su código, jóvenes, después de la ley de jurisdicción voluntaria, normalmente van a encontrar la ley de timbre forense y timbre notarial. Quiero que nos vayamos hasta el artículo 3. Pero el artículo 3 tiene dos numerales, un 1 y un 2. El 1 se refiere al timbre forense, ese es el de los abogados, el que tenemos que poner en los memoriales. Ahorita nos interesa el numeral 2. Miren, timbre notarial. Sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. A. Contratos de valor determinado, 2 por millar. Pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. ¿Estamos bien? Entonces, lo mínimo que vamos a pagar es 1 quetzal, lo máximo son 300 quetzales. Son dentro de esos límites se va a pagar, pero dentro de esos límites 2 quetzales por cada 1000. Como les digo, si el contrato sobrepasa los 150,000 quetzales, entonces de ahí para arriba paga 300 quetzales. Y ahora, de una vez veamos los de valor determinado, que aquí están también. El timbre se pagará en unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior. Y ahora miramos el B. Contratos de valor indeterminado y protocolaciones, 10 quetzales.
Entonces, miren, si el contrato es de valor indeterminado, 10 quetzales en timbre notarial, y si el contrato es valor determinado, 2 por millar. 2 por millar. Ahora quiero que vayamos a la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Ahí vamos a ver el fundamento de los 50 centavos. Miren, vámonos al artículo 5, numeral 6, por favor. Numeral 6. Índices, testimonios especiales, es el que se refiere, copias simples legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Entonces, miren, si la escritura que ustedes hicieron tiene 25 hojas, entonces por cada hoja, 50 centavos. Un timbre de 50 centavos en cada hoja. O pueden con un solo timbre, por ejemplo, cubrir, por ejemplo, que fueran 10 hojas, le pueden pegar un timbre de 5 quetzales, ¿verdad? Y con ese timbre cubren los 50 centavos de cada hoja, ¿verdad? Lo importante es que cubran el importe del impuesto, ¿verdad? No importa cómo. Entonces, ¿qué impuestos paga un testimonio especial? Si el contrato es de valor determinado, 2 por millar. Si es indeterminado, 10 quetzales en timbre notarial. Y además, 50 centavos en timbre fiscal por cada hoja del contrato. ¿Estamos bien? Ahora bien, ¿qué pasa si el testimonio que nosotros estamos otorgando es un testamento, es un testimonio de un testamento? Entonces, miren, como el testamento es muy delicado, entonces en este caso tiene que remitirse el testimonio en plica. ¿Qué quiere decir eso? Agarramos, le sacamos la fotocopia como normalmente se hace y la metemos dentro de una plica. Y la razón, ¿dónde la hacemos? En el sobre, en el propio sobre de la plica. ¿Y qué tiene que contener la razón? Está aquí en el punto y seguido. Miren, cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma, miren, en el propio sobre, el número de orden, lugar y fecha, hora, que el testamento se le pone hora, y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en las que fue extendido. Miren, todo eso tenemos que poner en la razón del testimonio. Este es un testimonio, jóvenes. Allá en el artículo 5, numeral 6, no establece que testimonios especiales de escritura o de testamento, simplemente dice testimonio. Entonces yo cuando hago un testamento, yo le coloco a las hojas que meto dentro del timbre, dentro de la plica, perdón, yo le coloco los timbres de 50 centavos, ¿verdad? Porque la ley no me exonera de ese impuesto, o sea, hay que cubrir, ¿verdad? Y aparte, en la plica, nosotros tenemos que cubrir el impuesto notarial, que en este caso, como se trata de testamento, van a ser 25 quetzales. Regresemos a la ley de timbre forense y timbre notarial. Vámonos ahora, ahí en el mismo numeral 2, y ahora vámonos al literal D. Miren el literal D. En los testamentos y donaciones por causa de muerte, 25 quetzales. Y luego, vámonos ahí más abajito, hay otro numeral 3 en ese mismo artículo, es que es bien largo. Miren, artículo 3, aquí nos aclara en dónde lo debemos de colocar. En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, se fijarán en la plica que contenga la disposición de última voluntad. Y en los testamentos cerrados, en el testimonio especial de la razón notarial. ¿Estamos bien? Entonces, miren, se tiene que colocar ahí en la plica esos 25 quetzales en timbre notarial. Segundo,
Estamos obligados a dar aviso al Archivo General de Protocolos cuando nosotros cancelemos una escritura. ¿Qué es una escritura cancelada? La escritura cancelada son aquellos instrumentos que no nacen a la vida jurídica, pero que sí ocupan un lugar dentro del protocolo. Entonces, la ley no establece cómo debemos cancelarlo. Hay algunos notarios que solo le ponen cancelada. A mí sí me gusta indicar por qué razón la estoy cancelando. Por ejemplo, si fue un error de impresión, se cancela el presente instrumento por error de impresión, ¿verdad? Y luego la firma del notario. Entonces, pero algunos le ponen solo cancelada, ¿verdad? Y ahí ya se entiende que está cancelada la escritura. Si las escrituras ya están firmadas por todas las partes jóvenes, no se puede cancelar. Ya con todas las personas que están de acuerdo, supuestamente se hizo todo en el mismo acto, el notario tiene que firmarla en el mismo acto, ¿verdad? Ahora, si falta una firma, yo considero que sí se puede cancelar, porque supongamos de que estamos en la oficina firmando, ya todos dijeron que sí, firma el primero, y antes de firmar el segundo, no firma. Y no, yo le digo, pero firme, no, pues ya no quiero firmar, y mejor ya no, y deshagamos el negocio y no firma. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Tenemos que cancelar, porque la escritura yo no la puedo autorizar si le falta una firma, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cancelarla. Pero si ya están las dos firmas o las firmas de todos los otorgantes, el contrato ya es válido, jóvenes, ¿verdad? Ya todas las partes dieron su acuerdo y lo hicieron constar en la firma. Entonces, ya el notario solo le resta autorizar el instrumento. Ya no lo puede cancelar. Ahora yo considero que si le falta por lo menos una firma, el notario sí lo puede cancelar porque todas las partes todavía no han manifestado que aceptan la declaración de voluntad, ¿verdad? Porque se acuerdan, se ratifica, acepta y firma. Se ratifica, acepta y firma. Se ratifica quiere decir que yo le leí la escritura a las personas. ¿Se acuerdan? Zuli le iba a vender una casa a Silvia. Entonces yo les leo la escritura. Y yo le digo, Silvia, Zuli, eso que ustedes acaban de escuchar es el contrato que pretenden realizar. Y ambas me dicen que sí. Entonces, ¿ahí qué están haciendo? Miren, me lo están ratificando. Entonces, como ya me ratificaron que ese es el contenido del contrato, y ahora les digo, ¿lo aceptan? Y ellas me manifiestan, sí aceptamos el contrato. Y luego tienen que manifestar, o sea, hacer constar esa aceptación. ¿Y cómo hacen constar la aceptación? Con su firma. Entonces viene Silvia, firma. Viene Zuli y firma. Y ahí está autorizado el contrato. Miren, ya solo el notario ante mí y firma también el notario. Pero ¿qué pasa si Zuli ya no firma? No sabe qué le, mire, me arrepiento, ya no le quiero comprar la casa, mejor no, ya, no sé por qué razón, pero mejor ya no. Y se va. Y no firma. Pues cancelamos la escritura. ¿Está muy bien? Entonces, toda escritura cancelada, yo le tengo que dar un aviso al director del Archivo General de Protocolos. B. Dar aviso dentro del término indicado en el literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados y de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. Entonces, miren, y ese aviso de escritura cancelada, nosotros nos dan un recibo en el Archivo General de Protocolos y ese lo tenemos que colocar nosotros en dentro del protocolo, en los atestados del protocolo. C. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes. Ya vieron, las tres obligaciones son en el plazo de 25 días hábiles. Dentro de los 25 días hábiles siguientes de cada trimestre de cada año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponde. Entonces les quiero explicar eso. El año tiene 4 trimestres, ¿verdad? Enero, febrero, marzo
primer trimestre. Abril, mayo, junio, segundo trimestre. Julio, agosto, septiembre, tercer trimestre. Octubre, noviembre y diciembre. ¿Estamos bien? Al finalizar cada trimestre, por ejemplo, enero, febrero, marzo. Llegó el 31 de marzo. A partir de ahí me empiezan a correr a mí 25 días hábiles. Y dentro de esos 25 días hábiles yo tengo que presentar al Archivo General de Protocolos un aviso en el cual le indico. Hay tres posibilidades. Uno, le puedo indicar cuál es el número de la última escritura que yo autoricé durante ese trimestre. Entonces, supongamos de que la última escritura es el 31 de marzo y es la escritura número 25. Entonces, señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento de la ley, a usted aviso que el último instrumento público que autoricé dentro del trimestre comprendido de enero a marzo del año 2023, ¿verdad? Fue el número 25, de fecha 31 de marzo de 2023. Punto. Guatemala, 2 de abril de 2023. ¿Estamos bien? Y así en cada trimestre. Si la última escritura está cancelada, entonces en cumplimiento de la ley usted aviso que el último instrumento público que autoricé fue el número 25 y está cancelado. De fecha tal y tal, y el cual fue cancelado. ¿O qué pasa si no nos fue bien ese trimestre y no autorizamos ningún instrumento? Entonces manifestamos, ¿verdad?, al juez que durante ese trimestre nosotros no autorizamos ningún instrumento. ¿Estamos bien? Entonces miren cualquiera de las tres cosas. Muy bien. Vamos a terminar la clase el día de hoy acá, jóvenes. En la siguiente clase vamos a iniciar redactando cada uno de los instrumentos que acabamos de ver. O sea, vamos a redactar el testimonio. Vamos a redactar el testimonio, el testimonio especial, el testimonio especial del testamento o donación por causa de muerte, el aviso de escritura cancelada y el aviso trimestral. Y luego vamos a continuar con este artículo que es bien largo, con lo que hablábamos con Silvia al principio de la clase. Imagínense cuántas preguntas puede sacar un licenciado de este artículo 37. Un montón, ¿verdad? Y por eso, si se dan cuenta, aquí en derecho notarial, que todos los artículos son casi que sílaba por sílaba los vamos escarbando, ¿verdad? Y es precisamente por eso, porque tienen mucho contenido y mucho contenido está escondidito por ahí. Como en el caso de los avisos, ¿se acuerdan de ampliación o de modificación? ¿Verdad? Eso no lo dice acá donde estaba la razón, sino que nos lo va a decir hasta allá en las obligaciones del director del archivo de protocolos y que él tiene que cumplir con esa obligación porque le tenemos que dar aviso. Miren, ahí escondidito está. Entonces, por eso es que aquí en notariado sí vamos artículo por artículo, línea por línea prácticamente. Si se dan cuenta, no hemos dejado ni un artículo en blanco hasta el momento. ¿Verdad? Porque todos son absolutamente necesarios. Entonces, vamos a terminar la clase del día de hoy acá, jóvenes, y seguimos la semana siguiente. Les quiero contar que a partir de la siguiente semana vamos a habilitar un día más para derecho notarial y vamos a empezar a trabajar en ese día jurisdicción voluntaria. Entonces, ya solo nos quedaría para los de la privada prácticamente el lunes, ¿verdad? Recibiendo mercantil y leyes especiales, que es lo que nos queda pendiente. Y de ahí martes vamos a ver contratos, pero contratos ya terminamos la parte sustantiva, entonces vamos a empezar ya a redactar los contratos. Luego, miércoles, vamos a trabajar jurisdicción voluntaria y jueves vamos a seguir trabajando derecho notario, ¿verdad? Y ahora, y sí les voy a pedir favor de que dentro de lo que están estudiando le peguen una leidita también a los libros de Nery Muñoz, especialmente al de Introducción al Derecho Notarial. Este es un libro bien fácil de leer y creo que todos lo tenemos porque creo que es el que utilizan en la universidad todavía. Entonces, pégale una leidita porque tiene muchos conceptos ahí que también pueden ser importantes de lo que vamos a ver en algún momento. Entonces, pero quiero que lo lean previamente. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes,
Que pasen feliz noche y nos vemos el siguiente lunes con los de la fase privada y con los de la fase notarial nos vemos el día martes. Si se dan cuenta, ya ahorita ya casi el curso ya se transformó en derecho notarial, ¿va? ¿Por qué? Pues ya la parte de la fase privada, pues ya casi la terminamos. Entonces ya les queda un día y ahorita pues ya notarial, que también se tienen que examinar ustedes de eso. Entonces, jóvenes, que pasen feliz noche, se me cuidan mucho y nos vemos la otra semana. Que pasen feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Noche, Lick. Buenas noches.